Como a mis 20 años, cuando entré a la iglesia, empecé a leer y me interesaba investigar de todos los temas y me llamaba la atención la diferencia que había entre alma y espíritu, cuerpo, alma y espíritu. Yo defendía con mucha pasión, incluso tengo anécdotas de esa pasión, de que nosotros éramos un binomio psicofísico, psique, mente, físico, el cuerpo, y lo podría sostener en autores grandes, célebres, como el mismísimo Santo Tomás de Aquino y otros autores. Era una antropología pues que común, psicofísica, una realidad psicofísica, es decir, somos cuerpo y espíritu, o cuerpo y alma. Y para mí la diferencia entre alma y espíritu era etimológica, no real, no era una distinción real, sino etimológica. Como nuestro lenguaje es grecolatino, tomamos la palabra espíritu o neumato del griego y la palabra ánima del latín, alma, que es la que da origen a nuestra palabra alma. De ahí viene animado, desanimado, la palabra animal, es decir, alma. Pneumato, espíritu, o spiritus, que es espíritu. De tal modo que creíamos, siempre defendí que éramos esa realidad psicofísica, dual, doble, del cuerpo y el alma, o el cuerpo y el espíritu. Pero hace como 2 años me encontré con un texto de un poeta francés que se llama Henri Bremond sobre la poesía pura. Leyéndolo allí me remitió a algunos, plegaria y poesía se llama el texto de él, me remitió a algunos místicos, algunos autores, y me hizo cambiar la perspectiva. Y por eso abrimos la Biblia en la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 23, perdón. Primera de Tesalonicenses 5:23, y dice así: que Él, el Dios de la paz, os santifique plenamente, y que todo vuestro ser, el espíritu, el alma y el cuerpo, se conserven sin mancha hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. A pesar de que yo defendía ese binomio psicofísico de cuerpo y alma, o cuerpo y espíritu, este pasaje me hacía ruido, siempre me hacía ruido, pero callaba el ruido, le bajaba un poquito al ruido pensando en otra cosa, y para mí no había una distinción real entre alma y espíritu. Hasta que encuentro a este poeta, es sacerdote, Henri Bremond, y él apela a los místicos, apela a San Francisco de Sales, a Francisco de Osuna, apela a Francisco de Rojas, y a otros místicos, sobre todo a Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila, que en su libro del Castillo Interior, de las moradas del Castillo Interior, en el capítulo primero de las séptimas moradas, ella dice que aunque parezca un desatino, aunque no entienda cómo explicarlo, ella no sabe cómo explicarlo, pero llega un momento en el que percibe que hay una distinción entre alma y espíritu, entre el alma y el espíritu. Escribe, leo lo que dice: por donde decía, se ven cosas interiores, de manera que es cierto que se entiende que hay diferencia en alguna manera muy conocida del alma al espíritu. Hay una diferencia del alma y el espíritu, aunque todo es uno. Es decir, hay diferencia entre alma y espíritu, pero todo es uno. Incluso un poquito más adelante dice
que aún las potencias del entendimiento, de la voluntad es algo distinto del alma, son sus potencias, el entendimiento y la voluntad no es el alma, pero todo es uno, en consonancia con la enseñanza fundamental de Santo Tomás de Aquino, la diferencia de las potencias. Y luego añade un detalle, son tantas y tan delicadas cosas en lo interior que sería atrevimiento mío ponerme yo a declararlas. Así que si ella no tiene el atrevimiento de declarar esas cosas, pues yo tampoco, solamente voy a describir la posibilidad o la diferencia entre cuerpo, alma y espíritu, porque debe conservarse sin mancha hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. En griego podría estar la clave de eso que yo no había entendido. En latín dice spiritus vester et anima et corpus. Espíritu en latín, ánima y cuerpo, corpus. Y aún así nos quedamos como que el alma es lo mismo que el espíritu, pero en griego parece estar la clave. Dice, donde está la palabra spiritus, dice pneuma. Y luego dice psique, o psique, y es mente, la mente, y el soma, el cuerpo. Entonces, donde está la palabra alma en español, ánima en latín, en griego se pone psique o psique, y sería la mente. En griego, psique significa, perdonen que lo pronuncie de diferentes maneras, pero no tengo la certeza de su pronunciación. Significa mariposilla, psique. Es una mariposilla. ¿Por qué? Porque es una metáfora de cómo es nuestra mente, que de repente vuela para acá, no planea como un águila, no vuela por encima de la tormenta como un águila, sino como una mariposilla que se posa aquí, piensa en esto, y luego va y se posa allá, no se detiene mucho en algo. De repente uno está pensando en hermenéutica bíblica y luego está pensando en qué va a comer, a dónde va a ir en la tarde, y luego piensa en la muerte, en la vida, en Dios, es decir, es como una mariposilla que no tiene paz, la mente. Y entonces sí puede estar esa diferencia que la antropología explicará, la antropología teológica. Yo puedo remitir a libros, por ejemplo, de la estructura de la persona humana de Edith Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, tantos otros libros de antropología teológica, los libros de Alsegui y Flick de antropología teológica, lo dejaría ahí en la descripción, o si a alguien le interesa, en los comentarios me pide bibliografía y se la paso. De momento sí parece estar esta distinción entre alma y espíritu, que sería psique o mente y espíritu, y es una distinción tan honda, tan fina, pero todo es uno, que parece que no hay tal distinción. Y es muy interesante para la consideración de nuestra oración, porque lo que quiere San Pablo es que estemos en paz, santificados plenamente, y que todo nuestro ser, el espíritu, neumato, el alma, la psique y el cuerpo, soma, se conserven sin mancha. Aquí hay algo también interesante. De niños solamente nos interesa las alegrías del cuerpo, el soma, el juego, lo material. Cuando crecemos un poco nos interesan más las cuestiones intelectuales, políticas, filosóficas, lógicas, teológicas, sociales y todo. Pero la persona que da un paso más adentro, estando en gracia, supuesto, ¿no?, hacia adentro del espíritu, allí es donde está Dios. Dios mora allí en el espíritu por esencia, presencia y potencia, como dice San Pablo en el capítulo 17 de los Hechos de los Apóstoles. Allí está como amigo, allí está en el espíritu, de tal modo que la mente, uno mismo debe ir más dentro
El espíritu muestra amplitud, pero digo, la mente, la psique es la cultura, la amplitud, pero el espíritu es profundidad. El espíritu es poesía, la mente es discurso filosófico. Por eso el ateísmo se queda a un nivel mental o psíquico, pero en sueños el ateo puede saber que Dios existe en su soledad, en su silencio, en el reino del espíritu. Dios es sentido. También por eso muchos ateos al acercarse a ellos la muerte, en peligro de muerte, sienten que Dios está vivo, sienten que va a haber algo, y ahí es donde les da la consideración, pensar, pues, considerar si Dios está vivo. Si pasan de ese trance de muerte, de ese peligro, ya empiezan a razonar que no tendrían por qué haber tenido miedo, que Dios no existe, que si existiera el mundo fuera de otra forma y cuánta cosa. El ateísmo se queda entonces a un nivel discursivo, psíquico, y en cambio Dios es sentido. El que encuentra a Dios lo encuentra en el fondo de sí mismo, en su espíritu, pero objetivamente en la Iglesia Católica, a través de los sacramentos, Dios se va haciendo cada vez más hondo. Este es un gran tema. Solo planteo esto para que nosotros podamos callar un poco nuestra mente y, siguiendo a Santa Teresa, entrar en esos castillos interiores profundos, silenciosos, de oración, pasar más tiempo a solas con aquel que sabemos que nos ama, Dios, aunque no digamos nada, aunque no razonemos, aunque la mente esté haciéndose cada vez más tranquila, y entrar al reino del Espíritu. Luego trataré, tal vez con más profundidad en algunos tipos de videos diferentes, con más textos, con más citas, con más referencias. De momento, si algo queda inconcluso, pues escríbanme y lo comentamos. Que Dios los bendiga. Gracias.